Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Listos para nuestras últimas clases de este trimestre? Ya se me van a ir a servir, ¿verdad? ¿Ya se anotaron todos? ¿No los oí? Eso. Muy bien. Vamos a tratar el tema. Dijimos que quizás sea el último en este trimestre. Preguntas acerca de la Biblia o de las Escrituras de la Biblia. Hay muchas preguntas que se hacen acerca de la Biblia, de las Escrituras. La Biblia, nosotros debemos de entender lo que es multifacética. Nos trata un sinnúmero de temas y de asuntos acerca del hombre, acerca de Dios, acerca de muchas cosas, ¿no? Por eso es multifacética. Fíjense, por ejemplo, la Biblia puede estudiarse como literatura y explorarse como una serie de historias y expresiones poéticas. Puede estudiarse como literatura y explorarse como una serie de historias y expresiones poéticas. Esta sería una forma que se puede estudiar la Biblia. O puede ser vista como una historia acerca de los comienzos y el desarrollo del pueblo de Dios, Israel, ¿verdad? Para algunos, mis hermanos, la Biblia es una guía arqueológica. Es una guía arqueológica que señala el camino a las civilizaciones enterradas. Señala el camino a las civilizaciones enterradas, para algunos. Pero en esencia nosotros los cristianos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es el mensaje divino que le indica al mundo rebelde. Es el mensaje divino que indica al mundo rebelde cómo puede volverse a Él. La Biblia también, mis hermanos, es una carta de amor de parte de Dios para nosotros. La Biblia también es una carta de amor para nosotros. Y la pregunta que nosotros haríamos aquí, porque habría una pregunta que habría que hacerla, sería: ¿Tomamos en serio esta declaración? ¿Tomamos en serio esta declaración? ¿O nos interesamos solo en algún aspecto de ella, o sea, de la Biblia? Como lo vimos hace un momento, ¿no? Ahora vamos a hacer una pregunta. Preguntas acerca de la Biblia. La primera: ¿qué tan importante es la Biblia? ¿Qué tan importante es la Biblia? Usted y yo al principio por ahí vimos preguntas acerca de la existencia de Dios, ¿se acuerdan? En los primeros temas que estuvimos tratando, y pudimos ver que Dios existe, pudimos ver cómo es Dios, cómo Dios vence al mal. Todo eso lo analizamos, ¿no? A base de preguntas o de cuestionamientos que se hacían. Pudimos ver que Dios obra prodigios, pudimos ver también en nuestros temas también que estudiamos que Jesús es Dios, ¿no? ¿Y todo eso de dónde lo sacamos? Dígame. De la Biblia. Ahí es donde nosotros encontramos la calidad de este libro, que es un libro sagrado que nos presenta, en primer lugar, nos presenta la vida de Dios mismo. Por eso es importantísima la Biblia. No es cualquier libro, ¿verdad que no? No es un libro cualquiera. Alguien lo puede tomar como tal, como lo vimos al principio, como es multifacética. Alguien quizás lo pueda tomar y decir: bueno, a mí me interesa en cuestión de literatura. Alguien pudiera leer la Biblia y pudiera decir: a mí me interesa en cuestión de historia. Alguien pudiera leer la Biblia y decir: a mí me interesa en cuestión de poesía. Otros en cuestión de arqueología. Pero para nosotros entendemos por la misma Biblia que lo más importante, en el por qué es importante la Biblia, es porque nos muestra la vida de Dios, es decir, es la manera para conocer a Dios. No existe otro libro por el que tú puedas conocer a Dios como la Biblia. No lo hay.
Sabemos bien que la garantía de la Biblia es que Dios la reveló y la inspiró, ¿verdad? La garantía de la Biblia es que Dios la reveló y la inspiró. Así que por eso es muy importante. Ahora, en cuestión de lo que acabamos de decir, surgen preguntas, ¿no? Surgiría la pregunta, ¿es realmente la Biblia una revelación de Dios? ¿Es realmente la Biblia una revelación de Dios? Estamos en el mismo punto, nada más que estamos haciendo preguntas de razonamientos o cuestionamientos que si llegamos a la conclusión que la Biblia es importante porque nos muestra la misma vida de Dios, es decir, sabemos que la garantía es su revelación y su inspiración, bueno, hacemos esta pregunta de ahí, ¿no? ¿Es realmente la Biblia una revelación de Dios? O la otra pregunta sería, ¿realmente la Biblia es inspirada por Dios? ¿O es hecha por los hombres? Todo lo que vamos a tratar de ver, bueno, tiende a contestar este tipo de cuestionamientos, de preguntas que hacen acerca de la Biblia, ¿no? Así que, ¿cómo contestaríamos? Yo creo que una de las primeras preguntas que necesitamos conocer nosotros y hacernos para poder contestar es, ¿cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Esa sería nuestra primera pregunta a estudiar y analizar. ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? ¿Cómo sabemos? Bueno, hay varias razones, ¿no? Pero una razón muy sencilla y muy poderosa, una razón muy sencilla y muy poderosa, que sabemos que la Biblia proviene de Dios simple y sencillamente porque Jesús nos lo dijo. Jesús, mis hermanos, en muchos de sus escritos, fíjense bien, en muchas de las palabras de Jesús, nosotros podemos ver cómo Jesús le da a la Biblia o a la palabra autoridad de Dios, como el creador del universo. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Porque Jesús confirmó la autoridad en primer lugar del Antiguo Testamento. Jesús confirmó la autoridad del Antiguo Testamento. Y vamos a tratar de ver algunos textos así para que nosotros lo entendamos. Por ejemplo, Jesús habló en Mateo 22:29 de las Escrituras. Vamos a ver qué dijo ahí Jesús. Mateo 22:29. La forma en que podemos comprobar que la Biblia proviene de Dios, dijimos porque Jesús lo dijo. Y mire lo que dice aquí en Mateo 22:29. Jesús está hablando con los saduceos. ¿Y qué les dice ahí? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué le está atribuyendo Jesús a las Escrituras? Autoridad. ¿Qué les está atribuyendo? Autoridad. Cuando está hablando aquí, erráis las Escrituras y el poder de Dios, está hablando de la autoridad de las Escrituras, la autoridad de la Biblia. Otro texto, Lucas 16:16. Acuérdese, estamos viendo la pregunta, ¿cómo podemos saber que la Biblia proviene de Dios, no? Lucas 16, verso 16, ¿lo tienen? Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Otra vez Jesús menciona las Escrituras y las menciona como algo importante, ¿verdad? ¿Se fija? La ley y los profetas refiriéndose al Antiguo Testamento. Una vez más, mostrando y confirmando la autoridad de las Escrituras. Mateo 22:43, otra vez regresando a Mateo 22, pero en el verso 43. Mire cómo usa Jesús ahora con los fariseos las Escrituras y les dice, Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Pues qué contestaciones, ¿no? La verdad,
O sea, si ellos refutaban, Jesús estaba con esta autoridad hablando. Fíjense qué importante es mirar cómo Jesús, aún en los cuestionamientos que le hacían a él antes en su tiempo, respondía con la palabra. Qué importante es entender que nosotros en la palabra de Dios encontramos toda autoridad y poder de Dios. Por eso es importante saber usar la palabra de Dios para responder o para instruir, ¿no? Aquí podemos ver esta autoridad en Mateo 24, ahí mismo, verso 15, encontramos otro texto más. Mire cómo Jesús usa esto como algo como de veracidad, diciendo se va a cumplir, ¿no? ¿Lo tienen? Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló, ¿quién habló? El profeta Daniel. El que lee, entienda. O sea, cuando ustedes sean testigos de ver que se cumple esta palabra dicha por el profeta Daniel, ¿qué significa eso? ¿Qué está haciendo Jesús? Dándole veracidad a las Escrituras. Veracidad a los sucesos que vendrían, ¿no? Por ejemplo, otro, Mateo 5:18. Vamos a leer desde el 17, versos 17 y 18. ¿Lo tienen? No penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. Cuando él usa esta expresión, la ley y los profetas, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Una vez más, me pregunto, ¿qué está haciendo Jesús con decir estas palabras? ¿Qué está haciendo? Dándole autoridad y veracidad a las Escrituras. Por eso preguntamos, ¿cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Jesús en primer lugar nos dijo de una manera tan sencilla. Él reconoció las Escrituras como la palabra de Dios. En Juan 10:35, vamos a ver qué nos dice ahí. Creo que es lo mismo, parece de lo que ya leímos, pero vamos a ver. Juan 10, versículo 35. Fíjense lo que dice aquí, ¿lo tienen? Dice, y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura, entre paréntesis dice, y la Escritura no puede ser, ¿qué? Quebrantada. Ahí está Jesús diciendo que las Escrituras poseen autoridad divina. Jesús confirmó, mis hermanos, en estas declaraciones la autoridad de los libros, los diferentes libros que se discuten muchas veces con mucha frecuencia. Jesús lo hizo con los escritos de Moisés, con los de Isaías, con los de Daniel, con los Salmos. Jesús citó, por ejemplo, la creación. En Lucas 11:51, él citó la creación como algo verídico, tal como aparece en la Escritura. Dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. Abel será un hijo de quién, de Adán y de Eva, ¿no? Él mencionó a Noé también, Jesús, cuando habla en Mateo 24, hablando de lo que vendría en los últimos tiempos. Jesús dijo aquí en Mateo, vaya conmigo, Mateo 24:37. Mateo 24:37. ¿Lo tenemos? Mire, más como en los días ¿a quién usó? ¿De quién habló? De Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús dándole toda la veracidad a la Escritura, hablando de todo. Jesús habló hasta de Sodoma y de Gomorra en Lucas 10:12, que sí se sabía las Escrituras del Señor. ¿Alguien duda que las sabía el Señor? Dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para esta ciudad de Capernaum, que estuvieron al Mesías allá en Sodoma, no tuvieron ese mensaje y hubo un castigo de Dios. Pero aquí ellos tuvieron la oportunidad y lo rechazaron. Entonces por eso sí será más terrible el castigo.
Así que imagínense, ¿verdad? Jesús usó a Jonás y el gran pez, también habló de eso. Digo, inclusive yo he oído sacerdotes en la Iglesia Católica que dicen que esa es una fábula. Y Jesús lo está diciendo como algo verídico y verdadero. Mateo 12:39. ¿Lo tienen? Y él respondió y les dijo, la generación, a ver, sí estoy aquí, sí. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días. Y note la expresión de Jesús. La expresión de Jesús no es hablando como un lenguaje figurado lo de Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días. Es decir, Jesús está reafirmando que lo que se habló de Jonás es cierto y verdadero. Así que mis hermanos, imagínense qué mejor contundencia. ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? ¿Qué responderías? ¿Qué responderías? Ya te quedaste así como que, pues porque Jesús lo dijo, simple y sencillamente lo reafirmó, ¿o no? ¿Tienes dudas todavía? El Nuevo Testamento, mis hermanos, también es un documento confiable, no solo el Antiguo. El Nuevo Testamento es un documento, ¿qué dijimos? Confiable. Porque el Nuevo Testamento también, mis hermanos, a través de él, Jesús nos enseñó varias cosas. Por ejemplo, vamos a tratar de anotar para no perder tiempo en buscar, ya tú lo buscas, porque algunos textos ya los vimos, inclusive, por ejemplo, Jesús a la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, habló, número 1, que tenía autoridad. Mateo 22:43, puedes anotar. A ver, voy a anotar aquí. Número 1, autoridad. Número 2, Jesús habló de confiabilidad de las Escrituras. ¿Se puede confiar en las Escrituras, mis hermanos? 26:54, Mateo. Claro que se puede confiar en ellas. 3, Jesús habló que las Escrituras siempre tenían finalidad. En Mateo capítulo 4, versículo 4, versículo 7 y versículo 10. Entendemos, ¿verdad? Finalidad es propósito, ¿no? Porque cuando hablamos en Mateo 4, verso 4, ¿se acuerdan qué trata el verso 4? Cuando Satanás lo tentó. Si tienes hambre, haz que estas piedras, ¿qué? Se conviertan en pan. Y Jesús contestó la finalidad de las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Se acuerdan? Y luego en el 7 lo tentó para que se arrojara del pináculo del templo. ¿Verdad? Es que escrito está, sus ángeles mandará para que te guarden. El diablo ahí torciendo las Escrituras a su manera, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué le contestó? Es porque escrito está, otra vez la finalidad de las Escrituras, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el 10 cuando lo lleva al monte alto, bueno, acuérdense que ese llevarlo es en la mente, una manera de mostrarle en su mente, no tanto que lo llevara caminando al... sí lo entendemos, no es literal, ahí es, y cuando le muestra todos los reinos, todo esto te daré si postrado, ¿qué le dijo Satanás? Me adoras o me adorares. Y otra vez Jesús le responde con la finalidad de las Escrituras y le dice, ¿qué le dijo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la finalidad de las Escrituras, como Jesús estaba respondiendo. 4, Jesús habló de las Escrituras, la suficiencia de ellas. Si tú crees que se ocupa algo más que las Escrituras, estamos muy equivocados. Las Escrituras son suficientes. Hoy en día hay hombres que se atreven, hombres
No solamente, por ejemplo, el ateo o el que cuestionan las escrituras increíblemente. Hoy hay predicadores famosos, entre comillas, que en internet, en televisión, son capaces de decir que esto ya es obsoleto. Fíjense nada más. Esto ya es obsoleto, ya quedó en el pasado. Estas profecías fueron para el pasado. Lo que se ocupa hoy son nuevas profecías de parte de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Que las escrituras no son. Qué tremendo, ¿no? Cuando Jesús dijo que, hablándonos de las escrituras, la suficiencia de ellas. También nos habló Cristo de la indestructibilidad de las escrituras. A ver, le voy a dar un chocolate al que lo diga rápido. No, ya. Ah, no hay chocolate ya. Era rápido. Ya lo hicieron igual que yo, ¿no? Mateo 5, 17 y 18. ¿Se acuerdan qué dice Mateo 5, 17 y 18? Lo acabamos de leer. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Ninguno? Yo no he venido a abrogar la ley. No he venido a destruirla. No he venido a abrogarla, a quitarla. No he venido a cumplir la ley. Y no va a dejar de pasar, dice, ni una tilde, ni una j. Todo se va a cumplir hasta que todo se haya ¿qué? Por eso es aquí que nos habló de la indestructibilidad de las escrituras. ¿Qué más nos habló Jesús? Jesús nos habló también de la unidad de las escrituras. Apréndanselo. Es la tarea. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27 y 44. Cuando hay una coma, ustedes saben, cuando hay una coma en una diagonal, sabemos que no es del 27 hasta el 44, sino sabemos que es solamente este versículo y el siguiente, ¿verdad? Sí lo sabían, ¿verdad? Muy bien. Qué bueno. Yo no, Qué bueno que... No se crea. Estamos... 7. ¿Qué más? Jesús habló de la claridad también. La claridad de las escrituras. En Lucas 24, 27 también no solo nos habla de la unidad, sino también de la claridad de las escrituras. ¿Puedo borrar de arriba? Jesús también, mis hermanos, nos habló de la historicidad de las escrituras. La historicidad de las escrituras. Y vamos a verlo en Mateo 12, 40. Vamos a ver esto para entender esto de Mateo 12, 40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días, 3 noches. A ver, cuando estamos diciendo que Jesús también habló de la historicidad de las escrituras, ¿qué estamos diciendo nosotros? Que también las escrituras tienen que ver con la historia. Porque Jesús está narrando una historia que sucedió muchos años antes que él. La historia de Jonás y ese gran pez que se lo tragó. Él lo está mencionando aquí. Ese es un texto, hay muchos, pero estamos usando solo un texto. Podríamos usar muchísimos. Pero aquí Jesús está mencionando uno claramente para hablarnos de la historicidad de las escrituras. También Jesús nos habló de la infalibilidad de las escrituras como punto 9. Bueno, y eso ya no se los anoto ya. Infalibilidad de las escrituras. Juan 10, 35. Las escrituras son infalibles, ¿sabían? Esta es una de tantos textos. Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. Ustedes saben lo que es infalible, ¿no? Sin error, sin tacha, así es la escritura. Aunque hay muchos que tratan de poner a la escritura por los suelos. Ahora, concluimos, después de todos estos puntos, el hecho de que Jesús, mis hermanos, considerara las escrituras, el hecho de que Jesús considerara las escrituras,
como la autoridad final. ¿Qué significa autoridad final? Pues una autoridad a la cual nuestra norma de conducta y de fe debe de estar sujeta, ¿no? La prueba está en cómo él defendió 3 veces los ataques de Satanás contra él, ¿no? Escrito está. ¿Cómo contestó siempre? Esa palabra, esa frase, escrito está, no es simple, sino es la veracidad con la que Jesús está contestando ante los ataques de Satanás, ¿verdad? La veracidad y la autoridad de las Escrituras. Escrito está. Bien, entonces ya vimos, la pregunta estamos, ¿cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Y vimos una que porque Jesús confirmó la autoridad del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero también Jesús, mis hermanos, en su momento, ¿sabían ustedes que en su momento Jesús prometió el Nuevo Testamento? ¿Sí sabían? ¿O no? Jesús dijo, mis hermanos, claramente en Juan 14, 25 y 26, mira lo que le dijo a sus discípulos. Juan 14, 25 y 26. ¿Qué les dijo ahí? ¿Lo tienen? Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿cuántas? Todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, díganme quién es el que inspiró a los escritores de las Escrituras. ¿Quién? ¿Es correcto lo que Jesús dijo y prometió o no? Eso fue lo que sucedió. Y también añadió algo más, ¿no? En Juan 16, 13, por ejemplo. Juan capítulo 16, versículo 13. Hablando del Espíritu Santo, una vez más, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán. Díganme, ¿dónde encontramos todo esto que dice en este versículo? ¿Dónde lo encontramos para nosotros estar convencidos que esto se cumplió por lo que dijo Jesús? Algunos pueden pensar que esto se refiere nada más a la venida del Espíritu Santo a nosotros y que nos recuerda nuestro interior. No solamente eso. La realidad verídica de estas palabras están traducidas en la creación de todo el Nuevo Testamento. Amén. Claro, ahora entendemos que en toda la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, nosotros encontramos en toda la Biblia cómo Dios nos guía, ¿o no?, a toda la verdad. Como dice aquí, seremos guiados a toda la verdad. El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. ¿Habla algo aquí en las Escrituras del Espíritu Santo sobre sí mismo? Nada. Lo único que nos muestra es a lo que Él vino, a cumplir la función por la cual se le encomendó venir a este mundo, ¿no? Estas declaraciones, mis hermanos, de estos 2 textos que acabamos de leer, nos prometen que las enseñanzas de Jesús serían comprendidas. ¿Y cómo son comprendidas? Pues a través de la creación de los escritos, ¿verdad? Como el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles y a los discípulos de los apóstoles, porque no todos los escritos son de los apóstoles, sino también hay discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, ¿quiénes serían algunos discípulos de los apóstoles en el Nuevo Testamento? Recuérdenme algún libro que sería, dice, este no fue apóstol. Mateo, Marcos, Lucas. Ellos fueron discípulos, ¿no? Juan fue apóstol, ¿no? Las epístolas fueron hechas por un apóstol. ¿Quién fue el apóstol ahí? Pablo. Por allá Judas, Santiago, fueron discípulos, ¿verdad? Algunos dicen que fueron hermanos. Bueno, se cree que fueron hermanos de Jesús, pero sin embargo, a través de todos ellos se constituyeron los agentes que usó el Espíritu Santo para revelar e inspirar las Escrituras del Nuevo Testamento. Cada uno de ellos. Nosotros sabemos que en el caso de Pablo fue diferente a los otros apóstoles. En el caso de Pablo recibió su apostolado por revelación directa de Jesucristo y la inspiración para escribir
lo que él hizo. Ahora, ¿todos los escritos de Pablo concuerdan con los evangelios de Jesús? Claro, claro que concuerdan. Nosotros sabemos bien, mis hermanos, que podríamos pensar cómo Pablo confirmó que realmente sus escritos eran de Dios, eran de Jesús y eran correctos. Pues hubo un concilio celebrado en Hechos capítulo 15, donde ahí a Pablo le confirmaron que el evangelio que predicaba era el mismo de ellos y que el apostolado de Pablo era el mismo que ellos habían recibido de Jesucristo. En este libro, del libro de los Hechos, podemos ver esta confirmación. Pedro incluso llegó a igualar los escritos de Pablo con las Escrituras. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Pedro llegó a igualar los escritos de Pablo con las Escrituras. Así que esta pregunta de cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios, pues estamos viendo en primer lugar a un Jesús que Él lo dijo y Él lo confirmó el Antiguo Testamento y nos prometió darnos el Nuevo Testamento tal y como nosotros lo tenemos, ¿no? Ahora vamos a una pregunta, otra pregunta. ¿Cómo se escribió la Biblia? ¿Cómo se escribió la Biblia? Nosotros sabemos que el proceso de formación de la Biblia tuvo dos etapas principales, la revelación y la inspiración. En 2 de Timoteo 3:16, Pablo tuvo el afirmar esta verdad con esto. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Lo tenemos? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero aquí hay una frase bien importante, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta afirmación de Pablo, mis hermanos, que no solamente la vimos en Jesús, sino también la vemos en sus apóstoles, es que se nos está diciendo aquí que Dios es la fuente de todo lo que dice la Biblia. Dios es la fuente de todo lo que se dice, ¿en dónde? En la Biblia. Desde Génesis hasta Moisés y de Moisés hasta Juan, ese es el mensaje de Dios a la humanidad. Hay expresiones en la misma Biblia, hay expresiones que encontramos como estas, que dice, y la palabra de Dios vino sobre mí. ¿La palabra de Dios qué? Vino sobre mí. O hay expresiones donde dice, y Dios puso su mano sobre mí. Esta frase nos está refiriendo cómo Dios comunicó al profeta o comunicó al siervo lo que Dios quería dar a conocer. Veamos otro texto, 2 de Pedro capítulo 1, verso 21. 2 de Pedro 1, 21. Vea cómo esa revelación que Dios mostró la llevó a que se escribiera, ¿no? Acuérdense que no hay nada más fidedigno y que se conserve por siempre que lo escrito, ¿verdad? O sea, hubo épocas en que nosotros vemos que se transmitió el mensaje a base del pensamiento de una generación a otra generación, hasta que llegó el momento en que Dios le habló a Moisés y ahí comenzó todo, en que Dios le ordenó que escribiera todo lo que Dios le había enseñado, ¿no? Por eso se dice que el autor de los primeros 5 libros que los escribió, ¿quién fue? Moisés. Algunos, repito, algunos que se oponen a las escrituras, buscan toda la manera de echar por los suelos este fundamento de decir, no, Moisés no puede ser el autor de el del primer libro o todo el Génesis, porque ¿cómo pudo saber esto? Y si pasaron muchos años, y bueno, te ponen infinidad de excusas. Pero sin embargo, mis hermanos, para Dios, ¿qué es revelar todo eso? ¿Puede Dios revelarlo o no? Pues claro.
Y así en un instante. Él es Dios. Y Jesús, por otro lado, Jesús también confirmó que el autor de los primeros 5 libros era Moisés. Siempre menciona la ley de Moisés, refiriéndose a los primeros 5 libros. El autor de los primeros 5 libros, de quien los escribió inspirados por el Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a ver aquí qué dice, 21, ¿ya lo tienen? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración, mis hermanos, es el elemento fundamental, la obra sobrenatural del Espíritu Santo para escribir lo que Dios quería que se escribiera. No se escribió más. Si un libro de 66 libros unidos, nos es difícil podernos empapar de él. Ahora imagínense, como dice el Evangelio de Juan al final. ¿Han leído lo que dice el Evangelio de Juan al final? Vamos ahí a Juan. Juan 21, verso 25. Mire lo que dice al final este libro. ¿Lo tienen? Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de ¿qué? Imagínense que se nos dieran todos los detalles, todos, mis hermanos, y con lo poquito, con lo poquito. Ahora imagínense 20 tomos de estos. ¿En cuál vas, hermano? ¿En el 1 o en el 20? Si esto no, con esto no podemos. Está como aquel, ¿verdad? El que se aferra. No, es que cuando lee las escrituras y ve que, por ejemplo, allá tenían 2, 3 esposas, ¿verdad? Sí se puede tener, si no puedes con una. Esto es lo mismo, imagínense, tenemos 10 libros y no podemos con uno. Qué importante es el Señor, conociendo que lo sabe todo, hasta dónde nuestra capacidad, ¿no? Qué importante. La inspiración, mis hermanos, no solamente significa, inspiración no significa que el autor simple y sencillamente estaba entusiasmado, como un Handel, escritor, componiendo el Mesías. No. O sea, no se refiere a estar entusiasmado, sino es tener la guía completa, como el control completo del Espíritu Santo, para que lo que esté ahí escrito, nosotros podamos entender que se le conoce palabra de Dios, ¿verdad? Hubo momentos en que se dice, inclusive en las cartas de Pablo se dice que él no las escribió, que él tenía gente que escribía, ¿sabían? Tenían un nombre en aquel tiempo y él les dictaba. O sea, no sé a cuántos tuviera en la cárcel escribiendo, ¿verdad? Aquí estamos orando por algunos escribanos para que nos transcriban las clases que tenemos y tener manuales. Por allá anda una hermana echándole ganas, aquí está otro hermano, Chava. Así que si alguien más se quiere incluir, pues adelante, ¿verdad, escribano? Te esperamos para que te anotes y así era, ahí te va, y dictándole, transcribiendo lo que el apóstol estaba recibiendo. Lo mismo Juan, el apóstol. Pero eso no quiere decir que por esa razón se perdiera la autoridad o lo que Dios estaba dando, ¿no? Mis hermanos, tenemos en nuestro alcance realmente esa escritura con la autoridad y con la inspiración de Dios. Entonces, ¿está claro para nosotros, mis hermanos, cómo se escribió la Biblia? Ahora, tengan cuidado porque, por ejemplo, en los estudios teológicos hay una parte donde dicen algunos, ya en las teologías modernas, donde dicen que solo unas partes de la Biblia se pueden considerar como palabra inspirada por Dios y otras partes no. Y hay que tener cuidado porque Pablo dijo bien claro, ¿cuánta? Toda la Escritura. Entonces, cuando nosotros estudiamos
sobre todo en el caso, por ejemplo, cuando yo di el Antiguo Testamento o hablé sobre la clase de hermenéutica, yo expliqué de una inspiración que se le conoce como la inspiración verbal. Esta es una palabra que surge precisamente de la teología en el estudio de las Escrituras, donde se llega a afirmar la inspiración verbal. Significa que cada palabra tal cual que está en la Escritura es la palabra que Dios quiso que se escribiera. ¿Me explico? Así sea una coma, así sea un punto, así sea una tilde, que es como un acento, ¿verdad? Lo que fuera. Entonces nosotros tenemos que considerar la Escritura como la inspiración verbal de Dios. Cada palabra es inspirada por Dios. ¿Cada qué? Palabra. No solo algunas cosas, cada palabra. Cada palabra, cada palabra. Muy bien. Aquí nos vamos a quedar, ya nos queda la clase que sigue. Dios les bendiga. Cuídense.